Muy buenos días, hermanos. Muy contento de poder compartir en nuestro servicio dominical, en el que terminamos una semana y empezamos otra, y qué mejor hacerlo recibiendo el alimento del Señor. Yo quiero compartirles respecto a la invitación que hace el Señor, y no solamente en esta prédica o en los diferentes servicios a lo largo de la semana de la iglesia, sino es una invitación que nos hace el Señor y está abierta siempre para todos nosotros. Esto está en Apocalipsis 3:20, que dice que el Señor toca nuestra puerta y nosotros escuchamos su voz y abrimos la puerta y estamos invitados a pasar ese tiempo con Él y compartir ese banquete con Él. Y eso tiene que ver con cómo es nuestro caminar desde el inicio hasta el final. Para muchas personas que dicen que creen en Dios, pues lamentablemente el creer en Él implica ponerle límites a esa creencia, ¿no? Es decir, yo creo de esta forma, ¿no? Y no respecto a como debe ser, que es la palabra de Dios, como vamos a ver más adelante. Muchos de ellos cuestionan incluso el origen de la Biblia, ¿no? Cuando uno cita versículos respecto a la palabra de Dios y la Biblia, lo que viene a continuación es cuestionar el origen de la misma, ¿no? Cuestionar la veracidad, quién la escribió, hace cuánto tiempo, para no hacer, digamos, y obedecer, digamos, al Señor. Pero nosotros caminamos por fe, porque por fe creemos en Dios y su palabra, que es la Biblia. La definición de fe, creo yo que la mayoría la conocemos, la hemos leído en la Biblia. Dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, en resumen, creer sin ver. Lamentablemente, mucha gente se pierde una eternidad con Dios por no creer y obedecer. Porque en realidad, cuando hablamos de creer y el cristiano habla de creer, es porque en la Biblia se refiere a creer, pero también obedecer y muchas otras cosas más. Porque finalmente, como decía hace un momento, si solamente creemos en base a nuestras propias creencias, pues no vamos a obedecer la totalidad, digamos, de la palabra respecto a los mandatos del Señor. Y esto ha sido siempre, realmente, esto está en la naturaleza del ser humano. Un poco la necedad de nuestro corazón, la incredulidad, que es un pecado. Y a lo largo del tiempo, en la propia palabra, hay muchas historias en las que no se creyeron en las profecías del Señor, en las advertencias, y lamentablemente muchas personas tuvieron que asumir esas consecuencias. Por ejemplo, en el tiempo de Noé, ¿no? Obviamente parecía algo irreal y sobrenatural, pero la gente no creyó y finalmente vino el diluvio y vino juicio. Entonces, a lo largo del tiempo, el ser humano, digamos que no se caracteriza, y de verdad que nos pasa en cierta también forma a todos, por creer y por tener fe más allá de lo que nosotros ven. Nosotros sabemos que el Señor viene pronto y debemos estar preparados. Y es por fe, porque creemos en Él, que lo hacemos. Vayamos por favor a Romanos 10:17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahí está muy claro. Dice que nuestra fe está sustentada en el oír, pero ¿qué? El oír la palabra de Dios, no oír diferentes versiones, propuestas, fuentes, teorías, postulaciones, etcétera, sino se refiere a oír la palabra de Dios, que es lo que va a enriquecer y construir una fe firme y sólida en cada uno de nosotros. Esta palabra se llama la verdadera fe. ¿Y por qué tendría que ser verdadera fe y no solamente fe? ¿Acaso hay
fe, digamos, que no son verdaderas o diferentes tipos? Bueno, la fe verdadera es la que está puesta como fundamento porque le creemos a nuestro Señor Jesucristo y le creemos a su palabra. No es que hay varios tipos en realidad, pero digamos que en el común de las personas sí existe una fe que no se radica y está sustentada solamente en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que hablamos de la verdadera fe. Es muy común en las personas hablar de la fe como si fuera suerte, ¿no? El buscar ser positivos, o algunos los que visualizan incluso tratando de que, ¿no? Porque visualizan, creen que va a suceder, y simplemente como una esperanza vaga. Pero la pregunta es, ¿en qué o quién está sustentado todo eso? Si no está sustentada en nuestro Señor y su palabra, pues es una fe vacía, es una fe gaseosa. ¿En qué se basaría entonces todo eso? Y es ahí donde vienen frases como, bueno, no hay mal que dure 100 años, ¿no? Entonces el tiempo va a pasar y bueno, algo va a pasar, ¿no? Es decir, no tienen la certeza de un Dios existente y sobre todo vivo, con el que nosotros sabemos que podemos tener una relación diaria. Y confiar sobre todo que el Señor quiere lo mejor para nosotros sin importar las circunstancias. Recuerdo un amigo que trabajaba en el área de ventas hace algunos años, que él siempre cerca al cierre de mes, que había que llegar a un objetivo, una cuota, casi siempre que conversábamos, oye, ¿cómo vas respecto a la cuota, ¿no? Y la respuesta era, ¿no?, en más de una oportunidad, digamos, que él la dio fue, bueno, no sé si voy a llegar, pero con fe, nada más, ¿verdad? Y esa fe era simplemente, ojalá, ¿no? Ojalá tenga suerte, ¿no? Y no en realidad una fe sustentada en alguien que nos ama y que obviamente tiene un poder ilimitado sobre todos nosotros. Entonces, lamentablemente, sí hay para mucha gente diferentes tipos de fe. Hay mucha gente que tiene fe en su equipo de fútbol, por ejemplo, ¿no? O en la selección, ¿no? Ahora que vienen nuevamente las eliminatorias. O en la pata de conejo, ¿no? O seguramente los más patriotas, en vez de la pata de conejo, la de cuy. O los que comienzan el día con fe porque les cayó ese premio que emiten las aves, ¿no? Las gaviotas principalmente. O los que simplemente buscan ser optimistas o tienen fe en que alguien más haga el trabajo por ellos también, ¿no? Tengo fe en que el trabajo se va a hacer y ojalá mi jefe lo haga todo. O en el amuleto, o en el gatito chino, o en la velita o la estatuilla, ¿no? Y esto lo digo de verdad, por más que suene gracioso, con respeto, pero es la realidad, yo no me lo estoy inventando. La gente pone su fe en estas cosas y habla de la fe como algo gaseoso, que no tiene sustento en realidad. Y debería tenerlo si es que uno decide creer en Dios y obedecer a sus mandamientos. Y confiar en Él porque sabemos que es un Dios que cumple sus promesas. Ahora viniendo cerca al Cerro de la Molina, la municipalidad ha colocado un cartel muy grande en la curva de la bajada del cerro que dice simplemente fe. Y esto, bueno, es positivo, ¿no? Realmente, ese es el mensaje que se quiere dar, ¿no? Pero decía solamente fe, ¿no? Había espacio en el cartel para realmente poner la fe en la que nosotros debemos creer, que es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fe debe ser única y debe estar basada en creerle a Dios porque lo conocemos y porque confiamos en su perfecta voluntad para nosotros. Vayamos por favor a Hebreos 11:3. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Ahí está nuevamente. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
Dios que no lo vemos, pero vemos la obra de sus manos, dice que fue el que hizo absolutamente todo. Y por esa fe en Él es que nosotros creemos. Es lo que dice, de lo que no se veía, fue hecho lo que nosotros podemos ver. Y en 2 Corintios 5, 6 y 7 dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Y dice el 7, porque por fe andamos y no por vista. No debemos, hermanos, de verdad, esperar ver para creer. Debemos ir en contra de nuestra naturaleza, de nuestros propios pensamientos. Si no has visto en realidad el poder de Dios en tu vida, pues dale tiempo. Y no solamente ese tiempo de que el tiempo va a pasar, sino dale tiempo a Dios, confiando en su perfecta voluntad, en que vas a estar en su buena mano. Nuestra fe debe permanecer y nuestra fe va a ser probada, como sabemos. A veces podemos pensar que estamos ya muy preparados. Sin embargo, cuando llega la prueba, pues esta es más grande de lo que pensábamos. Y nuestra fe tiene que ser ejercitada y probada para que pueda seguir desarrollándose si es que es el caso de tu caminar como Dios quiere que sea. Para poder llegar a la meta final, vamos a estar constantemente ejercitados, como lo estamos siendo ahora en estos tiempos tan difíciles, con tanta incertidumbre, con tantos problemas y también aflicciones. Esas situaciones que pueden ser más grandes de lo que pensamos, pues debemos ponerlas a reposar en la mano del Señor. Tenemos que hacernos débiles para que el Señor pueda ser fuerte en nosotros y poder fortalecer esa dependencia que debemos tener hacia Él. Nuestra fe debe ser ilimitada, ¿no? Qué bonito sería. Porque solamente tenemos que confiar en esas promesas que el Señor nos ha hecho constantemente a lo largo de su palabra y que además sabemos que las ha cumplido. Si nosotros pasamos tiempo con Dios, nos llenamos de su palabra, de su espíritu, nuestra fe no se va a estancar o no se va a quebrantar. Pero si hacemos todo lo contrario, nuestra fe va a ser todo lo contrario, va a ser frágil. Es como cuando tienes cierta cantidad de dinero, no sé, en tu cuenta bancaria o en el cajón y tal vez no planificaste bien los gastos y esta se acaba, ¿verdad? Y uno tiene que ver la forma de conseguir más fondos o generar nuevos ingresos. En el caso del Señor, digamos, si nosotros no nos llenamos de Él, va a pasar algo similar. Cuando ven el momento de la prueba o situaciones muy difíciles, pues nuestra fe no va a estar a la altura porque no vamos a estar bien preparados en la palabra. Necesitamos recargar esa fe pasando tiempo con el Señor para poder pasar la prueba, para poder confiar justamente en su buena mano. Porque por la fe empezamos a caminar, pero tenemos que caminar hasta el final. Quiero citar, hablando de la fe, algunos hombres que empezaron con fe y que terminaron con fe, que es finalmente la meta que todos nosotros como creyentes debemos tener. Y es cuando Jesús sana al siervo de un centurión. Dice, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Y en el 9 dice, al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano
al siervo que había estado enfermo. Primero, ¿qué tal reverencia, ¿no? Lo que acabamos de leer en esta historia, ¿no? En el sentido de que el centurión decía que no era digno de que esta persona esté bajo su techo. Pero en realidad era porque él sabía, y no solamente por un tema de que el Señor pues no camine más y no se canse, ¿no? Por ahí no iba el tema, sino porque él sabía y tenía fe que el Señor, en ese poder sobrenatural, tenía la posibilidad de simplemente mencionarlo para que su siervo sea sano y esto ocurra. Y esa es la fe en la que uno le cree a Dios, en la que uno, leyendo su palabra, sabe que el Señor va a hacer cosas increíbles que van a ir más allá de nuestra imaginación. Y si en el momento de dificultad y de la prueba confiamos en que Él lo va a hacer, pues nuestra fe va a poder desarrollarse y va a poder crecer. Y de la mano con eso también nuestra madurez espiritual y nuestro amor y relación con el Señor. ¿Cómo una fe puede ser resistente si no va a ser probada, si no va a ser ejercitada para que crezca? Y la única forma es pasando tiempo con el Señor. Vayamos por favor a Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Entonces, si queremos agradar a Dios, hermanos, pues sabemos que tener fe y que nuestra fe tiene que estar puesta en las promesas del Señor, que van a ser amén y amén. Dice en el 8 a continuación, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Qué ejemplo más claro de la fe, ¿verdad? Y qué otro ejemplo más claro de cómo inició el caminar de Abraham en la fe. Así que, hermano, como vas a ver ahorita, porque esto fue, en el caso de Abraham, a los 75 años, que empezó ese caminar fervoroso en el Señor, pues nunca es tarde realmente para ti, ni para mí. Así tengas 60 o 75 como Abraham, nunca es tarde para iniciar tu caminar en Cristo, creyéndole al Señor y confiando en Él y su palabra. Así empezó Abraham, a esa edad, ya anciano, y fue bendecido con toda su descendencia, porque creyó y obedeció. Por eso es que hablamos del creer, pero de una manera más integral, porque la Biblia nos lo explica de una manera mucho más clara, ¿no? Mucha gente cree en Dios, pero como en el inicio, no está dispuesta a obedecer los mandamientos o solamente quiere creer cierta parte o simplemente lo que ellos han escuchado o también lamentablemente les conviene, ¿no? En lugar de creer en su totalidad la palabra. Por eso decía al inicio, ¿no? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Abraham decidió dejar su propia tierra, su familia, sus comodidades. ¿Qué tal reto, verdad, hermanos? Y esto no es para asustarnos, sino porque sabemos que vamos a pasar pruebas y vamos a ser retados de diferentes formas. Y ahí es donde debemos acordarnos de cómo está nuestra fe y cómo debemos anhelar que ésta se mantenga inconmovible y que no tambalee. Abraham no fue programado, él decidió por fe caminar y obedecer y pasar estas dificultades. Él no dijo, si me das esto, aquello o lo otro, en realidad. Como muchas veces hacemos, ¿no? A veces cuando uno va a tomar un servicio, un producto, digamos que quiere entender ciertas características, ¿no? No sé si vas a hacer una reserva de un hotel, ahora con el internet pues ves muchas cosas, y si no tienes las fotos, pues las preguntas, ¿no? ¿Qué características tiene? ¿Con qué servicios cuentan? Abraham no quiso preguntar, ¿a dónde me estás llevando? ¿Qué cosa hay? ¿Qué beneficios voy a tener? Él sabía que el beneficio estaba en obedecer a Dios. Y por esa fe
decidió hacerlo. ¿Qué otro caso en realidad respecto a la fe que nos anima y nos alienta en esta mañana, en esta coyuntura tan adversa, en la que tenemos que confiar y tener fe? Otro caso como el de Esteban. Se mencionaba de Esteban que él era un varón, siervo de Dios, lleno de fe y del Espíritu Santo. Así es como se describe a Esteban en realidad. Lleno de fe y del Espíritu Santo. Y Esteban estuvo, como vamos a ver a continuación, en una situación muy difícil, en la que antes, siendo identificado y caracterizado como alguien de mucha fe y lleno del Espíritu, eso le permitió poder enfrentar una situación tan adversa y terminar sus días de la mejor manera posible, como todos quisiéramos terminar a los pies del Señor, terminar nuestros días aquí mirando al Señor y teniendo fe hasta el final, hasta el último aliento. Entonces, como decía también, ¿no? Por eso es que él era caracterizado de esa forma, porque él caminaba y vivía de esta forma siempre, porque se llenaba del Espíritu de Dios, porque él buscaba su presencia y Dios se la daba. Por eso pudo pasarla. Por eso hablábamos de la cuenta bancaria, ¿no? De que tenemos que pasar tiempo con el Señor y ser ejercitados para poder pasar posteriormente y actualmente estas situaciones que va a requerir justamente eso, ¿no? Nuestra solvencia en términos de fe, si es que queremos hablarlo cuantitativamente, ¿no? Entonces Esteban estaba hablando claro, con verdad, pero con dureza. Y a mucha gente eso lo empezó a incomodar, ¿no? Él les decía que más bien a las personas a las cuales se dirigía que siempre resistían al Espíritu de Dios. Y ellos, como vamos a leer en Hechos 7:54, dice, los que escuchaban las palabras de Esteban directas y que hablaba con verdad decían, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Estaban realmente molestos por escuchar lo que Esteban estaba diciéndoles. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando gran voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Porque la verdad incomoda también, hermanos, ¿no? Y dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban caminaba en fe y dice que era un varón lleno del Espíritu Santo. Y por eso en esta situación tan difícil, a pesar del miedo y del enojo de esa turba, pues fue valiente hasta el final. Y a pesar de recibir, digamos, esa ofensa directa y ser apedreado, dice que miró los ojos al cielo y más bien clamó al Señor por ellos, para que no les tome en cuenta ese pecado. ¿Qué tal fe, hermanos, verdad? Pero esa fe no fue de la noche a la mañana. Nuevamente Esteban ya era caracterizado como un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, hermanos. Que podamos nosotros, qué bonito sería ser caracterizados de esa forma. Pero eso no es gratis. La salvación de nuestro Señor es gratuita. Pero tenemos que nosotros recibir a nuestro Señor y pasar tiempo con Él.
Por eso empezamos este compartir sobre lo que decía Apocalipsis 3, que el Señor nos hace una invitación a todos. Durante todo el tiempo está abierta esta invitación. Y está en nosotros creerle y obedecer su palabra y confiar en sus promesas y tener fe en Él, a ciegas, sabiendo que Él nos ama, que quiere lo mejor para nosotros, sabiendo que Él nos va a corregir porque nos ama, sabiendo que nos va a moldear, nos va a limpiar para que podamos alcanzar la meta final y pasar una eternidad con Él. Y así lo hizo Esteban, por eso en la situación más difícil de su vida terminó como empezó, como un varón lleno de fe. Y voy a dejar también esta frase, ¿no?, que es parte del versículo que hemos leído. Dice que puso los ojos en el cielo. Dejemos un ratito ahí esa frase, pero dice, puso los ojos en el cielo, es decir, en Dios. Y veamos a continuación qué ocurre si es que no hacemos eso. Vayamos por favor a Mateo 14, 29. Esta es una historia muy conocida cuando estaban los discípulos en la barca, principalmente Pedro, que es como el protagonista de esta parte de la historia. Dice, y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Esteban dice que puso los ojos en el cielo y fue exitoso, y era considerado un varón lleno de fe. Y Pedro dice, en algo sobrenatural, que al ver en el 30, el fuerte viento tuvo miedo y se comenzó a hundir. Y el Señor le dijo, hombre de poca fe. Ahí está el secreto, hermanos, de lo que nosotros tenemos que hacer constantemente. Por eso es tan importante pasar tiempo con el Señor y ser oidores, pero también hacedores de la palabra de Dios. La clave está ahí. Esteban miró y puso los ojos en el cielo. Pedro dice que vio el fuerte viento y tuvo miedo y empezó a hundirse. Es decir, sacó los ojos del Señor. Y eso es lo que ocurre cuando nosotros sacamos los ojos del Señor. Cuando empezamos a ver en nuestra racionalidad lo que está en las noticias, lo que nos pasó antes, lo que puede pasar después, nuestra situación en tiempo de prueba, que nos incomoda, nos aflige muchas veces. Pero si nosotros ponemos los ojos en nuestro Señor, pues vamos a poder pasar la prueba y seguir nuestro caminar como el Señor quiere que sea, mirándolo a Él como Esteban. Y no viendo con nuestros ojos naturales, porque recuerden, hermanos, nosotros caminamos por fe, no por vista. Sino vamos a ver gigantes en las dificultades, en nuestros temas de salud, económicos, aflicciones, desamores, incertidumbre, malas noticias. Eso es lo que van a ver nuestros ojos naturales, pero nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Dios, como Esteban, para llenarnos de esperanza, de fe, pero una fe que nuevamente está sustentada en la roca que es Cristo. No una fe vacía, vana, que no tiene autor, que es, vamos a ver si las cosas se dan, o cómo salgo de esto, porque ¿qué va a pasar? Esa es la gran diferencia, hermanos, que el Señor quiere que entendamos. Que no importa lo que estemos pasando, el Señor tiene control de todo si es que nosotros estamos en sus caminos, si es que nosotros clamamos a Él, si nos llenamos de su Espíritu Santo y se lo pedimos.
Eso es lo que nos quiere decir, hermanos, el Señor. Que nuestra fe en realidad tiene garantía, así como hablamos del ejemplo de la cuenta bancaria. Tiene una garantía que no va a caducar. Tiene la mejor garantía posible que está puesta en el Señor. Por lo tanto, hermanos, sabemos que es difícil. Cada vez es más difícil, porque ya tenemos más de 6 meses en esta situación. Y por más que se dan ciertas libertades, el tiempo hace que las cosas se vuelvan más difíciles. Y es ahí donde tenemos que acordarnos de lo que nos está diciendo el Señor hoy, que tenemos que tener los ojos puestos en Él, que debemos confiar en Él, que el Señor tiene control de nuestras vidas y que a los que aman a Dios todo redunda para bien. No podemos tirar la toalla, no podemos retroceder. Tenemos las herramientas que nos da el Señor para hacer frente a esas situaciones difíciles, a esos malos pensamientos, a ese desánimo. No podemos quedarnos ahí. Tenemos que mirar todo lo que nos ha dado el Señor y todo lo que nos quiere dar. Todas sus promesas que sabemos que Él va a cumplir. Pero no solamente debemos quedarnos en la fe, hermanos. Vayamos por favor a 1 Corintios 13, 2. La fe es importantísima, pero no es lo único. Dice, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. ¿Y por qué quiero citar este versículo si estoy hablando de la fe? Porque el Señor nos quiere decir también que no es lo único. Que dice que podemos tener toda la fe y conocer la palabra, pero si no tenemos amor, no tenemos nada. Porque esa fe no es solamente para, sobre todo en esta coyuntura tan atípica y tan extensa, para estar atrincherados, por más que en cierta forma lo estamos por las restricciones que tenemos. Pero esa fe no es solamente para vivir nuestra relación individual con Dios, para estar atrincherados en nuestra casa, haciendo lo que tenemos que hacer, sino porque no nos podemos olvidar que en medio de las dificultades y nuestro temperamento, tenemos que tener amor dentro de nuestra casa, pero no solamente dentro de nuestra casa para tratarnos como hijos de Dios con amabilidad, sino trascender, hermanos, porque tenemos que seguir no solo predicando el Evangelio, sino predicando con el ejemplo. Por eso, hermanos, sabemos que unos más y otros menos, de acuerdo a su medida de fe, estamos y están pasando diferentes dificultades. Y es ahí donde los que tienen más fe y más madurez espiritual tienen que tener carga por los que tienen menos fe, por los que están pasando más dificultades, por los que tienen situaciones más adversas y más difíciles, por los que se están desanimando más, de repente en algún momento, porque todos nos desanimamos en algún momento tal vez. Si no tenemos fe y no tenemos amor, si no tenemos la posibilidad y las ganas de que esa fe se mueva a la acción para llamar a un hermano y preguntarle cómo está y animarlo y darle un consejo o una palabra o un versículo, o no estamos orando unos por los otros, pues no estamos teniendo el amor que Dios nos dice que tenemos que tener. Estamos llevando nuestra fe atrincherada en nuestras 4 paredes. Y eso me reta a mí, nos reta a todos. Tenemos que estar pendientes como un solo cuerpo de Cristo, ayudándonos unos a otros, alentándonos. Y para que esto suceda, tenemos que hacer todo lo que hemos venido hablando.
para que esa fe crezca, tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, tenemos que orar constantemente, tenemos que escuchar las prédicas, tenemos que ponernos a cuentas con el Señor y dejar de orar por nosotros mismos, nada más. Ese es el primer paso, pero después viene el amor. Todo lo que no proviene de la fe, como dice Romanos 14, es pecado. No se puede separar la fe de Dios. Así como ese panel está incompleto, por más que está utilizado en su totalidad y dice fe, está incompleto. Si tu fe está puesta en muchas otras cosas y no está sustentada en Dios, es una fe vacía. No podemos separar a la fe de Dios. Nosotros lo sabemos. Nuestra fe no puede estar puesta en estas cosas materiales. Y si te has olvidado de la fe, Dios también te está diciendo que debemos confiar en Él. No pongas tu fe en otras cosas, ponla en Dios. Que nuestros ojos espirituales, hermanos, sean abiertos. Porque Dios no está en cuarentena como un grupo de creyentes salió a alabarlo. Dios no está en cuarentena, ni tampoco se ha quedado sin internet. Dios está vivo y no está trincherado. Está con nosotros en este tiempo, hermanos. No nos apartemos. Confiemos en Él. Cuando vengan pensamientos negativos, que el enemigo va a querer aprovechar estas circunstancias, tenemos que sacar a relucir nuestra fe y combatir con la palabra, compartir el Evangelio, peleando con nuestra confianza puesta en Dios, hermanos, acordándonos de Él, que Él no nos va a fallar. Que tengan una bendecida semana, hermanos, y que Dios los bendiga. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciara en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde
si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó. No tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti, yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, yo quiero estar. De tu presencia no me quiero